Muy buenas tardes para todos mis hermanos en Cristo Jesús. Les saludamos desde aquí, desde nuestra casa. Estoy aquí junto a mi esposa María Fernanda. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Dios los bendiga. Bueno, hoy vamos a traer un tema muy edificante, un tema que merece ser tratado, que muchas veces olvidamos cómo tratar, y es el matrimonio. Cuando Dios obra, cuando Dios restituye, cuando Dios hace cambios en cada vida, en cada corazón y en cada persona. El Señor ministraba esta mañana que tenemos que dar este tema obviamente desde una vivencia, de un hogar que carecía de amor, que carecía de las enseñanzas de Dios, que carecía de estar en comunión primeramente con el Padre. Y me trae a cotación que diéramos el testimonio de cómo Dios nos levantó y de dónde venimos. ¿Tú qué opinas de lo que el Señor quiere hacer en esta hora? No, bueno, a veces nosotros, los seres humanos, cometemos el error de pensar que todo matrimonio pues siempre va a estar en alto. Y no pensamos que cuando nos casamos o cuando decidimos vivir con alguien, la mayoría de las veces son circunstancias que siempre vamos a estar en un proceso de conocernos, de comenzar de nuevo, de comenzar un empleo, de comenzar un trabajo, y van a venir problemas, dificultades en muchos matrimonios. Pasa eso, cuando nos ponemos a vivir con alguien, venimos también con muchas carencias, y menos cuando no estamos sin Dios. Cuando estamos en Cristo Jesús. Bueno, antes de empezar a tratar este tema, les voy mencionando de antemano que va a ser un poco largo porque vamos a profundizar mucho en la palabra. Obviamente vamos a dar el testimonio, pero vamos a profundizar demasiado en la palabra. Quiere decir que nos va a llevar a cabo unos 3 o 4 videos, pero entonces vamos a empezar con la primera parte de esto. Antes de empezar a ministrar vamos a orar porque si no hay permiso de nuestro Señor en este momento, si el Espíritu Santo no está ahí, esto sería un video vacío. Y la cuestión es que sea el Espíritu Santo edificando todas las vidas, todas las almas que están allí, y que a todos nos ministre así como nos ministró a nosotros. Dirige la oración a tu esposa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Señor Padre Santo, te damos la gracia, Señor, y la honra de este video que vamos a hacer, Señor, por edificación de las almas, Señor. Yo te pido, Señor Padre Santo, que seas tú restaurando hogares, Señor. Que seas tú, Señor, dándole, Señor, una palabra a esas personas que a veces no le encuentran un sentido a su pareja, Señor, a su esposo o a su esposa, Señor. Yo te pido, Señor, que sea edificación, que tú los puedas ayudar y guiar, así como nos ha guiado a nosotros. Te damos la gloria y la honra, Señor. Espero que seas tú hablando por medio de nosotros, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, entonces ahora sí empezamos. Mi esposa y yo venimos de empezar nuestra relación en el año 2017. Yo llego de Brasil aproximadamente el 23 de noviembre de ese año, y mi esposa llega el 29 a Colombia desde Venezuela. Yo llego con una noción y una idea, porque era lo que yo me planificaba en mi vida, de venir a acabar, decía yo, en el mundo secular con todas las mujeres venezolanas en este planeta, en este país primordialmente. Pues obviamente yo vengo de ataduras fuertes, de ser stripper, de estar atado a un mundo de promiscuidad, a un mundo donde nunca pude dar un valor a una familia, ¿sí? Dejé dos hijas por ahí sueltas, y ahí es donde empieza el Señor a orar en nosotros. Nos conocemos como al otro día que tú llegaste, ¿sí? A los 2 días. A los 2 días de mi esposa llegar acá, y pues la historia empezó como empiezan todas las historias, pero empieza saltándose muchos pasos que primeramente el Señor quiere que nosotros hagamos antes de estar con una persona. Veníamos de estar en fornicación, veníamos de estar en muchas cosas, y abrimos las brechas de este hogar. Dios permite muchas cosas para restaurarnos en fornicación, porque lo de nosotros fue algo muy, muy rápido. Sí, veníamos atados de un mundo fuerte cada uno, los dos en la parte sexual. Tú cuenta un poquito de cómo veníamos. Pues veníamos, primeramente, pues no nos enseñaron, como por lo menos mi persona, no me enseñaron la rama de conocer a Dios, de meterme a estar con Dios, de ir a la iglesia. Pues no vengo de una familia cristiana, ni mucho menos nada de eso.
Entonces obviamente pues cuando nosotros no nos inculcan el cristianismo, pues tenemos que llegar cuando Dios tiene un propósito para cada uno, pues llegamos en el tiempo que Él desea y en la hora que Él quiere. Entonces claro, yo llego primero al mundo, vengo con muchas falencias, paso muchas circunstancias difíciles, pero tampoco conocía un amor verdadero, pues verdaderamente pues no llegaba a amar a alguien completamente, no llegaba a tener una estabilidad emocional, siempre estaba muy mal en mi soledad porque me sentía vacía y no estaba Dios en mí y obviamente cometí muchos errores, demasiado. Claro, cuando conozco a mi esposo, obviamente no sabía lo que era el respeto, no sabía lo que era amar a un marido, no sabía lo Fidelidad. que era levantarme y ser cariñosa, o sea, eran muchas cosas que yo no sabía, era muy celosa, era muy posesiva, era, o sea, muy tóxica en el sentido de que todo era estar pendiente de lo que él hacía, de cada qué hora salía, entonces eso obviamente a él lo sofocaba, de parte que él viene también con un problema de que él era yo, soy yo, solamente yo, porque yo tengo mujeres para escoger y obviamente pues yo lo sofocaba y entonces él quería estar conmigo, pero mi actitud también lo echaba, lo Ujú. quitaba de mí. Entonces obviamente, pero era porque no estaba Dios en nuestra vida. Y obviamente, sí, cabe resaltar que mi mamá, desde que tengo uso de razón, ha estado en la iglesia cristiana, ha sido una mujer muy entregada a Dios, pero para mí había dos choques, dos mundos diferentes. Conozco a Sí, mi esposa y mi esposa venía de la santería. Y fue cuando pasa que yo me encuentro en un momento como en un limbo, como en una cosa de que yo quiero salir de un mundo, de un lodazal donde estaba ya metido, donde yo no podía serle fiel a nadie, donde yo no podía hacer cosas, mejor dicho, no me amaba ni a mí mismo, para poder resumirlo en tantas palabras. Y me encuentro con una mujer que me gusta, que quiero que sea para mí, que le digo, Señor, ojalá pueda haber algo ahí, si vamos a cambiar, que cambiemos. Bueno, y llego y le digo yo, amor, necesito que por favor me acompañes a una iglesia cristiana porque yo sin Cristo no voy a serle fiel a nadie. Lo he intentado toda mi vida y no he podido. Yo he sido muy promiscuo en ese sentido, le decía. Y esta mujer se me paró y se me encaró y se me empoderó y yo me quedé así. De ser chiquitica, los dos somos chiquitos, pero más chiquitica que yo, parecía una mujer de 2 metros. Yo soy bruja, yo vengo de la santería. Y fue un choque en el cual los dos nos vimos envueltos porque ella tenía un debate en su cabeza y yo tenía otro. Yo, mi mamá, ¿qué va a pensar? Dios mío, la familia, bueno, Dios, pero esta mujer me gusta, Señor, ¿qué hago? Y dejé todo en las manos de Dios y que ella comparte el otro pedacito de esa no, historia. claro, yo obviamente, como les digo, pues venía ya con muchas falencias y obviamente también cuando entro al mundo de la santería, obviamente pues el enemigo nunca va a querer que conozcamos la verdad y él se va a oponer y él se opuso, pero en mi corazón siempre hubo como que yo quería conocer a Dios, pero no sabía cómo tampoco, porque no había algo de mi interior que me dijera, bueno, anda, no. Sino que claro, cuando él me dice a mí un día, acompáñame, porque él viene de una familia cristiana, pero él tiene todavía en su vida, en su mente, en su corazón, guardaba los mandatos de Dios, pero no los cumplía, pero él sabía que había un Dios. Él tenía el temor de Dios, a pesar de que él hacía muchas cosas, porque hay personas que hacen tantas cosas, No lícitas. pero hay un Dios. Entonces, en algún momento Dios dice, yo quiero servir a Dios, yo voy a cambiar para Dios, pero no sabemos en qué momento, sino cuando tomamos la decisión. Claro, él me dice eso y yo le digo a él, o sea, yo le digo a él que no, o sea, que yo no quería ir. Pero entonces cuando él me dice a mí, como, pero María, yo quiero cambiar, Hacer las cosas yo quiero bien. hacer las cosas bien, yo quiero serte fiel. Entonces me dice eso y yo me molesté, pero me fui a mi cama, me acosté, me acuerdo. Y hubo algo en mí que como a mí me gustaba tanto mi esposo, yo dije, bueno, sí, lo voy a ¿Te acompañar. gustaba? Sí. A mí tú también me gusta. Entonces, claro, yo llegué y le digo, no, bueno, te voy a acompañar una sola vez, le digo yo, pero no te voy a acompañar más. Yo me puse muy feliz. Yo dije, por lo menos con una ya hay algo que puede Sí, pasar ahí. él se puso muy contento y me dijo una sola vez, pero a mí no me conocía ni la mamá, no me conocía nadie porque yo estaba recién llegada de Venezuela. Yo soy de Venezuela. Entonces,
vamos a la iglesia, me acuerdo yo, y a mí el Espíritu Santo pues me habló de una vez ese día, me acuerdo que de una vez me habló y yo empecé a renunciar a muchas cosas hasta el sol de hoy que estoy con Dios. Pero claro, cuando yo conozco a Dios, yo me acuerdo yo que yo quise empezar a cambiar cosas porque conocí al Espíritu Santo, tuve un encuentro con Él, entonces yo dije, quiero dejar cosas, pero... O sea, no fue tanto que tener el encuentro, pero vio que el Espíritu Santo Sí. estaba en ese sitio, o sea, que el Espíritu Santo podía mostrar cosas que uno no pensaba que iba a mostrar. Sí, como que Era para eso. mí fue un encuentro, porque yo no sabía que Dios hablaba, o sea, yo no sabía que habían profetas, que había profetas de la Biblia y había personas que Él dejó y que Él derramó su Espíritu Santo y le dio dones y pueden hablar por medio del Espíritu Santo. Yo eso no lo sabía, yo no sabía que tú ibas a una iglesia, tú hacías la oración de fe, ¿verdad? Y tú aceptabas a Cristo. Entonces yo no sabía que había sanidad, o sea, yo no sabía nada, incluso Liberación, no sabía nada de lo que realmente es el poder de Dios. Claro, cuando a mí me pasa eso, yo tengo ese encuentro con Dios, porque para mí fue un encuentro con Él, de decir, wow, me habló por medio de alguien, pero a mí me habló. Claro, para mí fue muy bonito, yo cambié todo de una vez, me acuerdo que yo dejé todo de una vez, pero cuando tú vas a buscar de Dios, se levantan muchas cosas. ¿Qué se nos levantó a nosotros? El matrimonio. Bueno, no estábamos casados todavía. No estábamos casados, pero nuestra relación se volvió un caos. Confieso. Mira, yo me acuerdo que nosotros comenzamos, amor. Empezamos muy bien. Los primeros días no queríamos despegarnos, parecíamos un par de siameses ahora sí. Todo el día. Siameses todo el día. Cuando iba uno iba el otro, nos apasionaban las mismas cosas. Obviamente no estábamos todavía en Dios. Nos apasionaba el deporte, nos apasionaban muchas cosas bonitas que eran chéveres. Habían otras cosas también que nos apasionaban, que no eran de Dios. Porque, repito, veníamos de mundos muy disfuncionales. Entonces también habían ataduras ahí a las cuales se les iba abriendo puertas al enemigo para que empezara a orar. Pasa y acontece que, bueno, como se nos empieza a levantar, ya es ella contra mí, yo contra ella, ella me decía feo, yo le decía fea, y empezamos a lanzar palabras de mayor calibre hasta el punto de llegar a las agresiones. Sí. Sí, agresiones no de coger, darle un puño en la cara, pero con el hecho de empujarla, obviamente uno es más fuerte de hacer cosas ahí. Decir una mala palabra. A perder todo respeto. Empezamos a perder Por una mala palabra. Por una mala palabra. Sí, señor. Porque obviamente yo me acuerdo que yo era muy grosera de la boca, yo era muy grosera. Yo Él no también. era tan grosero, él era grosero. Maldecía por todo, pero no era grosero con pero ella. no era así de que él era a mí. No, yo sí, yo lo agarraba y Me lo confrontaba. Entonces, obviamente, eso se volvió una discordia, una guerra. Yo me acuerdo que ya no podíamos trabajar tranquilo. Yo me acuerdo que ya llegamos a la casa y eso era un desastre. Bueno, horrible, de verdad. Seguimos juntos porque Dios tenía un propósito para nosotros, de verdad. Porque Dios estaba ahí a pesar de todos nuestros problemas. Yo quería. Incluso cuando comencé a buscar de Dios, mi esposo yo no quería. Él me llevó. Miren cómo obra Dios. Él me llevó a la iglesia y la que se quedó fui yo. Y él ya no quería ir a la iglesia, ya no quería ir a los cultos. Incluso él no quería ni leer la palabra. No, me daba pereza. Le daba pereza, le daba sueño. Y yo decía, pero si tú me llevaste, a mí leer una línea de un versículo ya para mí era tedioso. Ya para mí era una cosa que yo decía, no, hermano. Me descargué la Biblia. Me descargué una versión de la Biblia en el celular para escucharla y para mí eso era, no, ya, yo la escucho y ya con eso, pero no buscaba. Y yo no sabía qué había pasado, yo decía, pero sí me llevó, pero claro, yo llego y digo, bueno, yo sigo en mi búsqueda porque claro, como yo venía de un mundo del ocultismo, yo decía, no, yo no me puedo salir de las manos del Señor porque van a arrasar conmigo. O sea, yo decía, yo no puedo, incluso yo cuando me quedé en la iglesia, yo me quedé por temor en lo que me podía pasar en el otro bando. Y obvio. Pero después, claro, yo empecé, sí, claro, obvio. Yo empecé después a agarrarle amor a Dios. Nosotros también hicimos, pasamos protocolos que no debíamos pasar, yo no sabía, desconocía mucha información. Y yo me metí con esa cuestión. Y sí hubo levantamientos en la casa, obviamente por esa parte, sí hubo levantamientos. Es un tema que vamos a profundizar después, pero no todo era tan normal como se ve, sí hubieron cosas fuertes. Sí, obviamente, pero entonces
llego yo y él ya no quería ir a la iglesia. Sigo asistiendo yo como 5 meses a la iglesia. Faltó lo del embarazo, ¿no? Salgo embarazada, obviamente, Dios me regala a mi hijo, ¿verdad? Fue un milagro. Fue un milagro Por de sanidad. Dios por sanidad. Entonces él me da mi primer hijo, que tengo nada más un hijo, pero él me da mi hijo porque yo había tenido otro embarazo que no se dio. Tengo yo mi baby, ¿verdad? Que se llama Isaac Matías. Bueno, tengo mi bebé, ¿verdad? Y caí en depresión. Caí en mucha depresión porque yo era muy vanidosa y yo no quería perder mi cuerpo. En realidad me sentía mal, sentía que ya no quería a Matías. En el embarazo le agarré mucho asco a mi esposo. Me molestaba, me repugnaba, yo sentía que ella yo no lo amaba, o sea, fue algo que en mí era un repudio hacia él. Llegaba ahí, mi amor, un beso, y yo no, mi amor, vamos a estar juntos, y yo no. No había intimidad. No había intimidad, o sea, no había nada, o sea, él estaba ahí porque Dios, como les digo, les vuelvo a decir, tenía un propósito con nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Dime, mi amor, ¿qué quieres decir? Ahí pasa lo que le pasa a muchas siervas cristianas y a muchos siervos por no hablar, por no comunicarnos. Lo que estábamos pasando era fuerte, pero como se cerró la puerta de estar nosotros dos juntos, ahí entró ahora un espíritu de laxidia en mí. Yo me encerraba en el baño a masturbarme, me encerraba a ver pornografía porque no encontraba nada en mi casa. Obviamente el hombre que es carnal y no ayuna, no ora y eso, van a entrar esas cosas porque nosotros mismos abrimos puertas al enemigo para que le entre. Y ahí empieza a deteriorarse mucho más el hogar. Sí, no, total. Nosotros se nos deterioró el hogar. Todo. Ya nosotros después eran problemas muy fuertes. Incluso, bueno, llegamos al punto de que yo me quería ir de la casa. Llegaba al punto de que yo decía, ya, ay, qué repudio con él. Pero tuve a Matías, ¿verdad? Di a luz al niño y yo dije, bueno, me tengo que quedar. Mi mente decía, pues me tengo que quedar en la cuarentena porque... No, todavía no ha habido cuarentena. No, pero de los 40 días de cuando... Sí. También es cuarentena. La dieta. La dieta, los 40 días. Yo dije, no, está muy chiquito, pero a los 40 días, digo yo, en esos 40 días mi esposo se empieza como... Mira, vino una persona en mi vida, por eso nosotros tenemos que saber a quién le abrimos la puerta de nuestra casa cuando estamos pasando dificultades en el matrimonio. ¿A quién se le pide Nosotros consejos? no podemos ir a cometer el error de ir a pedirle consejo a un mundano o a cualquier persona de la iglesia que no esté bien en la palabra. Pastores. ¿Por qué? Porque pueden darnos un mal consejo. Me acuerdo muy bien que llegó una persona en nuestro matrimonio, ¿verdad? Y empezó a meterme muchas cosas malas de mi esposo. Empezó a decirme que mi esposo salía con uno, salía con otro. Y yo me sentí peor, pero yo a él no le contaba. Ella me decía 1000 cosas en mi mente y yo no le contaba. Yo le decía, pero es que yo no tengo evidencia de que él esté haciendo algo malo. Yo no puedo ir a formar un problema a él. Yo no puedo hacerlo. Yo no entendía que el enemigo me quería acabar el matrimonio desde comienzo, siempre. Pero yo no le daba poder a lo que ella me decía, pero en mi mente yo me sentía muy mal. Yo decía, sí, me está matando cacho. Cuando el bebé tenga un poquito de meses, yo me voy. Bueno, pasó el tiempo. Yo me quedé con eso guardado, ¿verdad? En mi interior. Y empecé a hacerle la bien posible a mi esposo. Ya yo agarraba el celular. Yo ya le esperaba que se durmiera, ya yo revisaba el celular, ya yo bajaba a ver qué estaba haciendo. O sea, era una cosa que yo no tenía paz. Sinceramente no tenía paz. Y yo menos. Y él tampoco. Yo no quería llegar a mi casa. No quería llegar a la casa. La verdad, yo disfrutaba estar trabajando, disfrutaba estar allá con los alumnos, con todo. Pero llegar a la casa para mí era una guerra campal. Pero no estaba en mi casa y me hacía falta mi esposa, o sea, había algo ahí que me decía, ella es linda, ella es bonita, tú la amas, bueno, pero llegaba ahí. Nos mirábamos, estábamos juntos y se nos acabó el amor. Pero cuando estábamos en nuestra soledad nos hacíamos falta. Entonces nosotros decíamos, pero cuando peleamos él se va, yo lo extraño. Entonces, bueno, pasa el tiempo, ¿verdad, amor? Pasa el tiempo y... Llega la pandemia. Nos toca irnos de acá. De esta casa donde vivimos actualmente. De esta casa, y me acuerdo que... Vienen pruebas duras. Vienen muchas pruebas duras. Mira, volvimos acá otra vez sin nada. O sea, no sin nada en el sentido de
Sí, sin nada, o sea, no teníamos, el dinero se fue, la estabilidad se fue, el trabajo se fue y fue demasiado duro y empezaron más problemas aún todavía. Bueno, entonces nos mudamos, cuando regresamos acá, caímos en la tomadera, caímos a rumbear, como se dice en mi país, a tomar, dejamos de congregar, nos alejamos de Dios totalmente, ya no fuimos más a la iglesia, no congregamos más y verdaderamente ya se vino la oscuridad en nuestra casa, en nuestra vida. Espiritualmente lo que habíamos logrado se fue, porque entristecimos al Espíritu Santo y Él se fue. Cuando Él se va, obviamente yo vengo de hacer cosas en la santería y todo eso vuelve a agarrar fuerza en mí. Cuando eso agarra fuerza en mí, porque dice la palabra del Señor que Él está como un león rugiente buscando a quien devorar, como Él veo que yo aparte del Señor, Él agarra mucha fuerza en mí y mi esposo y yo empezamos peor, porque ya mi esposo no tomaba ni nada, él toda la vida ha sido deporte. Nunca tomaba. Y cuando él toma y eso, yo empecé a agarrarme como de celos y eso, y empecé yo como a colapsarme más. Y fue donde yo le dije que se buscara otra persona. Yo le dije, búscate otra mujer, de verdad yo no quiero ya estar contigo, búscate otra mujer. Y él me decía, ¿estás segura de lo que tú me estás diciendo? Yo sí, qué fastidio. Entonces algo me decía, bueno, vuelves al mundo, tú puedes conseguir otra persona y esto y lo otro, pero yo en mi interior no quería hacer eso por mi carne. No podía callarse la boca, no podía dejar de decir grosería, no quería dejar de repugnarlo a él, entonces obviamente no refrenaba muchos sentimientos que a veces yo tenía que ir a pedirle dirección a Dios, no lo hacía. Bueno, llega mi esposo, se mete con una muchacha, duró un mes saliendo con ella y no, yo me fui a Venezuela. En ese momento cuando estaba en Venezuela fue que se metió con la muchacha y entonces nos dimos un tiempo. Él lo buscó, yo se lo di, él quiso probar, pues. Y yo abrí también puertas. Él abrió puertas con la muchacha y esto y lo otro, pero en todo ese proceso había algo en nuestro interior que decía como que yo lo extraño, yo lo quiero, porque yo podía hacer todo lo que yo quisiera, yo podía haber hecho todo lo que yo quería hacer, lo que mi carne en otro país. Yo pude haber hecho 1000 cosas, pero yo no quería hacer eso. Ahí fue donde yo me di cuenta, pero me di cuenta como a los 15 días, no fue de una vez, fueron a los días. Ahí fue donde yo me di cuenta que yo lo extrañaba, que yo quería estar con él, que, ¿verdad? Que hubo el extrañamiento. Entonces, pero también venía el perdón. Lo más difícil. ¿Cómo perdonar la infidelidad? Porque claro, él en su carne hizo muchas cosas, cometió errores, a lo mejor trajo a la muchacha para el apartamento, la metió para el negocio y obviamente todo el mundo lo vio. Entonces todo el mundo me llamaba, me decía que él está haciendo esto, que él está haciendo lo otro. Y yo entiendo, ¿verdad? Que ese era un proceso que Dios dejó y permitió para que nosotros nos afianzáramos en Dios, ¿verdad? Entonces yo me acuerdo muy bien que cuando yo llegué aquí a Colombia nuevamente, tuvimos muchas cosas, hubieron muchas guerras. O sea, ahí se vino todo lo fuerte y nos volvimos a separar. Un mes. Cuando nos volvemos a separar, ¿verdad? No nos queríamos ya ni casar, nada. Ya no nos queríamos, no había matrimonio, no había nada. No iba a haber nada. Llega y decidimos, ¿verdad? Nos hicimos falta. Nos hicimos falta y yo le digo, bueno, ven, te quedas aquí en la casa un día. Nos quedamos aquí en la casa, ¿verdad? Un día. Una semana. Y en esa semana decidimos ir y buscar de Dios. Yo estoy dando un resumen de todo lo que pasó porque el cuento es muy largo. Entonces decidimos ir a la iglesia. Pero no fue porque nosotros quisimos ir a la iglesia. Fue porque Dios nos llamó a ir a la iglesia. Fue porque Él vino y hizo que mi esposo se tomara 35 pastillas para matarse, ¿verdad? Él cae hospitalizado. Cuando él cae hospitalizado viene su madre, viene a reprender el espíritu de muerte porque ya le habían dicho en la iglesia, por medio del Espíritu Santo, Dios le había avisado que viniera para acá. Bueno, él viene para acá, después de eso nos separamos, él vuelve y vuelve el Espíritu Santo por medio del pastor donde mi suegra congrega y le dice que por favor venga acá a la casa, que hay un espíritu de muerte y que nosotros oremos y busquemos de Dios.
Entonces cuando Él nos dice eso, pues nosotros nos metemos a la iglesia porque ya Dios no, cada vez que Dios habla, hay que hacerle caso, hay que escuchar. hay que escuchar. Porque cada vez que Él dice algo, Él lo dice porque Él sabe todo de nosotros. Entonces, vamos a la iglesia, ¿verdad? Y empezamos a restaurar nuestro matrimonio. Empieza el encuentro con el Señor. Empieza el encuentro con Dios. No fue fácil el encuentro con Dios. Es una lucha. Fue una lucha, ¿por qué? Porque yo venía de un mundo muy atado y yo tuve que pasar por mucha liberación. Entonces, ahí es donde nosotros le vamos a empezar a hablar y a relatar cómo Dios nos transforma por medio de su palabra, que mi esposo va a empezar a hablar sobre el tema. Porque para Dios no hay nada imposible. Si pudo restaurar nuestro matrimonio, Nos casó, nos bautizamos y hoy tenemos una relación muy linda, lo puede hacer contigo, lo puede hacer con cualquier persona que quiera de verdad buscar de Dios y quiera salvar su matrimonio. Porque hay personas que dicen, no es que yo ya no tengo solución, no es que ella no tiene solución, no es que él no tiene solución, no es que él no va a cambiar. Él no va a cambiar porque tú lo decretas. Pero si tú te vas a la palabra, todo se cambia. Todo se cambia. Pero como tú en tu carne lo piensas así, tú dices, no, pero tú has buscado de Dios para saber si tú vas a restaurar ese matrimonio. Tú has ido por de Dios, tú has buscado de Dios, le has pedido orientación a Dios para saber si Él va a cambiar tu persona. te has remitido a la palabra. Te has remitido a la palabra de Dios. Si no lo has hecho, ¿cómo sabes tú? O sea, por eso hay que buscar de Dios para que restaure todo. Todo. Absolutamente. Igual la pareja, ya vamos a entrar en el tema bíblico, en el tema del matrimonio. La pareja no está hecha para estarla señalando y juzgando, porque eso es lo que menos Dios quiere. Porque desde como nosotros constituimos un hogar, así mismo vamos a hacer para el resto de la gente que ve un hogar cristiano, más un hogar cristiano, porque los ojos están puestos en qué hacemos nosotros. Y nos vamos a empezar a remitir a la palabra desde el principio de la palabra, porque ya está ahí. Nos vamos a ir a Génesis 1, versículo 27 y 28, lo vamos a leer en una traducción un poco más clara, sin salirnos del concepto de la palabra, porque la palabra es una sola. Tiene la misma esencia. Tiene la misma esencia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Leemos la palabra. Amén. Dice, cuando Dios creó al hombre, lo creó a su imagen, varón y mujer los creó, y le dio su bendición. Tengan muchos hijos, llenen el mundo y gobiernenlo, dominen a los peces y a las aves y a todos los animales que se arrastran. Vemos claramente, gracias amor, vemos que desde el principio Dios ya había dicho, creó hombre, creó mujer, necesito que ustedes empiecen a caminar como uno solo y van a poblar toda la tierra. Ese fue el primer mandato del matrimonio. Obviamente en ese entonces no había más hombres para casar, pero Dios directamente dio la bendición a Adán y a Eva. Nos vamos a remitir también ahora al libro de, igual ahí mismo en Génesis, capítulo 24, versículo 42 al 44. Capítulo 24, 42 al 44. Bueno, así fue como hoy llegué al pozo y en oración le dije al Señor, el Dios de mi amo Abraham, si de veras vas a hacer que me vaya bien en este viaje, te ruego que ahora que estoy junto al pozo pase esto, que la muchacha que venga por agua, a la que yo le diga, por favor, déjame usted beber un poco de agua de su cántaro, y que me conteste, beba usted, y también sacaré agua para su camello, que sea esta la mujer que tú, Señor, has escogido para mi hijo, de mi amo. Bueno, vemos claramente que la misma palabra nos remite, bueno, a la época de Abraham, Isaac y Jacob, ¿sí? El que ha leído la palabra sabe muy bien la historia. Vamos a trabajar en el contexto, pero no vamos a profundizar en la historia. Vemos un hombre que va primeramente direccionado por Dios, un hombre que primeramente pone en las manos de Dios el encontrar la pareja para su alma, ¿sí? En este caso vamos a decir nosotros mismos hablando a Dios para que nos direccione. ¿Qué vamos a ver? Cuando tú llegas y dices al Señor, dice, Padre, yo quiero una esposa o quiero un esposo que sea así.
que sea de esta manera, que tema de ti, que busque de ti, que te ame, que te respete. Y quiero que si ese amor de ese esposo o esa esposa, así es por ti, pueda dármelo a mí. ¿Qué está pasando en esta era 2021? Donde ya nosotros, bueno, ya hace mucho tiempo no le pedimos a Dios. Simplemente nos gustó, nos dejamos desvivir por la belleza, nos dejamos desvivir por las apariencias y nos metemos ahí de cabeza como borreguitos al matadero. Tenemos que aprender primeramente a dirigirnos a la palabra de Dios, remitirnos y a pedir permiso a Dios si esa persona que está contigo o va a estar contigo es de Dios. Porque si no, después nosotros mismos somos los que vamos a tener que pasar muchas cosas, muchas adversidades por no haber pedido primeramente dirección al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Saber que cuando nosotros le pedimos la pareja a Dios, tenemos que orar mucho y ayunar, porque el enemigo siempre te va a traer. Hay veces que la persona viene de familia cristiana y comete el error, porque a mí me gustó, pero son católicos, vienen de otras creencias, y a Dios no le gusta eso. Yugos desiguales no. Yugos desiguales no. No, es que ese fue el hombre que me puso, pero Dios lo vaya transformando en mi camino, aunque venga de otra religión, que hacer otra cosa. No, porque Dios dice que vayan por el mismo camino los dos del cristianismo, si son cristianos, ¿ok? Porque he conocido muchas personas que se han casado sabiendo cómo es la descendencia de la persona y dicen, ay, pero es que Dios lo va a cambiar. Usted sabe todo el palo que va a llevar esa gente. Que Dios le quiso evitar el dolor de cabeza. Entonces también hay que tener las lágrimas y todo que le va a sacar el no hacer caso a Dios. No hacer caso a Dios. Vamos a irnos a Génesis 2. Les invito a que ustedes también vayan anotando las citas para que vean que estamos hablando bajo la luz de la palabra. Génesis 2, en el verso 22 al 23. De esta costilla Dios, el Señor, hizo una mujer y se la presentó al hombre, el cual al verla dijo, esta sí que es mi propia carne y de mis propios huesos, se va a llamar mujer, porque Dios la sacó del hombre. Amén, gloria a Dios. ¿Qué vemos? Desde el principio el Señor ya dijo, hombre y mujer son uno solo, ¿sí? Tiene que doler nuestra esposa como nos tiene que doler el esposo. ¿Sí? Si somos uno solo, Dios permite que sea sacada de la carne, de la costilla de Adán, y los dice, son carne de su carne, sangre de su sangre, hueso de su hueso. Es porque cuando nosotros nos unimos a una persona, tenemos que aprender a guardar fidelidad, tenemos que aprender a caminar totalmente en los estatutos de Dios para no dañar a esa persona que conmigo es uno solo. Claro. Que conmigo es uno solo. Vamos a avanzar un poquitico más y vamos a ver Dios, cómo es que nos muestra cómo es su infinito amor y cómo es que Él llega y obra en cuanto a la parte del amor. Aquí vamos a irnos primeramente a los salmos. Perdón, me adelanté un poquito. Vamos a Salmos 33, a la altura del versículo 5. Bueno, vamos para el Salmo, ¿qué, mi amor? 33.5. 33.5, señores. Dice, el Señor ama lo justo y lo recto, su amor llena toda la tierra. ¿Qué vemos ahí? Señor primeramente es amor. Sí. Ama los justos y los rectos. Ama lo justo y lo recto. Cuando estamos en el matrimonio tenemos que intentar, obviamente no es fácil, consolidar un matrimonio justo y recto ante los ojos de Dios, ante los ojos de nuestra pareja y obviamente nosotros somos testimonio ante los ojos de las demás personas. Ahí vamos claramente desde el amor de Dios. Vamos a ir a otra cita que está también aquí en el libro de Salmos, al Salmo 103.8. 103.8. Dice, el Señor es tierno y compasivo, es paciente y todo amor. ¿Quién es el Señor? Tierno, compasivo, paciente y es amor. ¿Qué quiere decir? Si Dios está orando en nuestro hogar, estamos hablando desde el amor de Dios, está orando en nuestro hogar, tenemos que aprender a ser ¿qué? Pacientes, compasivos, comprensivos y que nuestro hogar sea regido por Dios, que Dios es amor. Entonces, si está Dios en nuestro hogar, ahí va a haber amor de sobra y abundancia. Y acuérdense muy bien que cuando nosotros estamos comenzando
en el propósito de Dios, a caminar con Dios, nosotros vamos a ver el matrimonio imposible. Imposible. Ay, eso no va a cambiar. Eso es mentira, señores. Eso es mentira. Lo que pasa es que nosotros tenemos que ir sacando cosas de nuestro interior para que el Espíritu Santo pueda morar en nosotros y nos pueda enseñar a cómo llevar sobre todas las situaciones que nos pongamos. Porque todos los días nosotros nos exponemos a muchas situaciones. Por lo menos mi esposo puede tener un momento de que, ay, de rabia. Entonces yo llego, entonces no sirve. ¿Por qué? Porque entonces, por eso que dice la palabra del Señor, que tenemos que ser sabios, tener sabiduría. Si Él está molesto, porque no quiere decir que porque tenemos en Cristo, no van a haber dificultades. No se va a poner bravo, Señor, este tipo eso es mentira. Van a ver también, pero uno ya sabe llevar la situación. Si Él está molesto, ya yo llego y yo me caigo. Y hay otra cosa, y hay algo muy importante que la palabra de Dios dice, mi amor. La mansa respuesta aplaca la ira. Ajá. Si tú estás en ese momento de no comprenderse, en ese momento de fricción en el hogar y ves que algo te responde mal, aplaque la ira con una mansa respuesta y apártese, porque se queda ahí es seguir tizando ahí, seguir encendiendo un fuego que no se va a poder apagar en ese momento, que no es un fuego bueno, sino que es un fuego que va a salir alguno de los dos quemados. Sí, y acuérdense que nosotros no podemos estar cayendo en contiendas. Dios no le gustan las contiendas. Dios no le gustan las malas palabras, no, pero eso lo vamos a ir sabiendo nosotros cómo. Cuando nosotros vayamos cambiando cosas en nuestro interior, entonces Dios va a empezar y nos va a hablar, porque Dios nos habla antes de nosotros dar una mala palabra. Él nos habla, no. Lo que pasa es que como nosotros estamos en la carne, estamos metidos en la carne es lo primero que sale. Por eso tenemos que orar y ayunar, para nosotros ir matando ese temperamento, esa carne que no nos deja avanzar. Bueno, ¿qué más? Bueno, vamos a otro salmo en cuanto al amor de Dios. Salmo 42, a la altura del versículo 8 y 9. Se escucha en los principios el eco entronado de tus cascadas. Los torrentes de agua que tú mandas han pasado sobre mí. De día el Señor me envía su amor y de noche no cesa mi canto, mi oración al Dios de mi vida. ¿Qué vemos? Dios pasa con nosotros con un agua de vida sobre nuestro hogar, un agua que va a hacer que nuestro hogar se refresque diariamente. De día Él está con nosotros ahí, nosotros en todo momento, en el día y en la noche, está ahí el Señor con nosotros guiándonos y llevándonos de su mano. Pero nosotros no podemos olvidarnos de que si ya somos un hogar constituido así como uno solo, tenemos que en la noche postrarnos ante nuestro Dios, como lo decía el salmista, y orar y agradecer a Dios por su infinito amor y por ese amor que Él pone en nosotros para con los demás, para con nuestras esposas, nuestros hijos, para con nuestro prójimo. Y eso es lo que Dios quiere revelar, porque el matrimonio no solamente es matrimonio que porque María y yo, porque nosotros ahorita somos ejemplo para mucha gente. Claro, y también acuérdense que tenemos que orar juntos. Es muy comunión. Importante la comunión de la oración del matrimonio y nuestra intimidad. Claro, van a haber momentos que él va a orar solo, yo voy a orar solo. Si nosotros vemos que quedan muchas cosas ahí que quieren sacar, tenemos que orar más por nuestros esposos, pedirle a Dios que interceda Esposos, y que vaya por sus esposas, quitando eso que a Dios no le agrada. Porque es que el cambio es también para nosotros, pero primeramente para Dios. Si nosotros no hacemos las cosas como Dios quiere y somos unos groseros y somos iracundos, soberbios, entonces Dios no está agradándose de lo que está viendo. Entonces nosotros morimos a nosotros mismos, a nuestro temperamento, para nosotros ser aceptados para Dios. Pero también nos deja unos estatutos cómo vamos a tratar a nuestras esposas, amor. Que eso lo vamos a estar viendo en el otro video. En el otro video. Vamos a mirar el último salmo. Sí. Hacemos una oración y en la parte 2, que será para mañana, vamos a estar tratando otros temas porque este tema es muy largo. Salmos 143. Okay. Creo que ya estuvimos ahí, en la altura del versículo 8. No. Dice así: por la mañana hazme saber de tu amor, porque en ti he puesto mi confianza. Hazme saber cuál debe ser mi conducta, porque a ti dirijo mis anhelos. Amén. Desglósalo tú, mi amor.
Tenemos que saber que en las mañanas, como nosotros nos portamos con nuestro Padre, que nosotros nos vamos, nos arrodillamos, le damos las gracias, los buenos días a Él, también lo vamos a hacer con nuestros esposos, porque Él nos los dio para amarlos, cuidarlos y adorarlos y tenerlos mucho amor. Entonces dice, enséñame, dice, por la mañana me saber tu amor, nos levantamos, amor, buenos días, te amo, corazón. Yo también te amo. Todas esas cosas que a ellos les gusta, hay que decírselo, hacerles sentir el amor que Dios nos hace sentir a nosotros, a nuestros esposos. Así es, yo sé que no es fácil que los hombres se conviertan, las mujeres son más sensibles a al oído a la palabra del Señor, a la presencia de Dios, al llamado de Dios, somos muy sensibles. Los hombres son más duros, pero cuando Dios los agarra. Y ahora yo voy a complementar. Dice, bueno, amor, está bien. Puedes dar tu palabra. Pasa que así como ellas son tan nobles de llegar y decir amor, te amo y todo, también tenemos que dejar ese machismo de llegar y consentir esa princesa que Dios nos dio. Porque por eso es que también ellas a veces se cohíben de tantas cosas, de amarnos como tenemos que amarnos. Pasa que el hombre, ay amor, ¿cómo estás? Buenos días, le dice la esposa, te amo. Y uno, buenos días, ¿cómo estás, amor? Me voy a trabajar. No, hay que todos los días hacer que esa mujer se sienta una princesa en tus manos, porque ellas saben que son princesas en las manos de Dios. Hay personas que le hacen, la esposa le hace el almuerzo y ni siquiera... Un gracias. Le quedó rico. Nada. ¿Por qué? Porque lo ven costumbrado, como todos los días comemos. No podemos entrar en eso. En costumbres no. No, eso es feo, señores. Uno tiene que decirle, amor, te quedó rico, porque las mujeres nos esmeramos en la cocina y los hombres también. Igual, esposas también no vayan a caer en el error de que a veces el hombre viene cansado, les traen algo, ay, gracias. No, mi amor, puede ser un dulce pequeño, puede ser, mi amor, gracias por ese hermoso detalle, porque a veces la mujer cae en el error de menospreciar lo poco que hay veces no hay, digamos, el dinero o bueno, la situación no está. Y matan ese amor que ese esposo quiere poner sobre ustedes. Cuidado, señoras, cuidado, señores, con lo que podemos llegar a caer. Todas las actitudes que nosotros hacemos contra nuestro marido tienen repercusiones contra nosotras mismas. Y contra nosotros. Y contra ellos también. Entonces tenemos que ser sabios. Cualquier detallito, si es lindo, gracias, amor. ¿Por qué? Porque eso nos va a ayudar a edificar también nuestro matrimonio cuando está roto como el de nosotros. Y hoy en día, ya hoy en día, ¿cómo vivimos? No. De los malos tratos. Obviamente no vamos a decir que todo es perfección. Hay veces que nos cuesta ponernos de acuerdo en muchas cosas, pero hay que hablar. Hay que llegar y aprender a pedir perdón, hay que aprender a aceptar cuando estamos cometiendo el error, hay que aprender a bajar la cabeza porque Dios aborrece al orgulloso. Sí. Mas ama al humilde, lo ama demasiado. Y cuando Dios te ama por humilde, Él va a hacer que tu esposa también sea humilde, que tú seas humilde con ella y que sean una sola carne, que sea un hogar de bendición, un hogar en el cual se mueva el Señor Jesucristo, se mueva su Espíritu Santo. Muchachos, vamos a dejar esta incógnita hasta ahí. Mañana será otro tema muy fuerte, muy chévere sobre la palabra de Dios. Voy a finalizar con una oración. Esposita, regálame tu mano, vamos a orar para que todas las vidas y almas que están allí sean edificadas. Dejen comentarios, compartan, muchachos, porque así vamos a seguir trayendo temas tan especiales como este. Soberano Dios Todopoderoso, nos presentamos ante ti para honrarte y agradecerte, Señor, por darnos esta palabra de vida, esta palabra que va a edificar a cada familia, a cada corazón que está viéndola. Señor amado, guarda nuestro ministerio, guarda el ministerio La Gracia del Cielo, Padre Celestial, guarda cada vida y cada corazón que está allí, Dios de la gloria, y pon un ejército de ángeles guardianes en cada hogar. Pon de tu Espíritu Santo, Señor. Te lo agradecemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bye, bye. Dios los bendiga.